Vamos a repasar un poco resistencia de materiales, vamos a hablar un poco acerca de las fuerzas internas, pero más nuestro objetivo va a estar en cómo identificar el sentido o dirección de estos momentos. ¿Esto para qué nos va a servir? Imaginemos que esta es una sección rectangular de una viga, por ejemplo, y tenemos la solicitación de estos momentos. Nos va a interesar saber en qué punto de esta sección rectangular tenemos mayor solicitación en términos de esfuerzo. En este caso, esfuerzo normal por flexión, ¿no? Debido a estos momentos. Si analizamos, por ejemplo, este punto B de acá, este de acá, sabemos que este momento Y, su eje de flexión es este, y esta mitad de la sección rectangular está siendo comprimida, ¿no? Por ese momento en Y, porque ahí está llegando la flechita. Entonces, miren, el momento en Y estaría comprimiendo, negativo lo pondremos, de compresión. Y a su vez también el momento en X, su eje de flexión es este eje X y esta mitad de la sección rectangular estaría siendo comprimida, ¿no? Porque ahí está llegando la flechita. Entonces, miren, estaría siendo comprimida por el momento en X. De esa manera sabemos que este punto B está siendo doblemente comprimido. Entonces, podríamos decir que ahí se va a producir el esfuerzo máximo porque está siendo doblemente comprimido. Si vemos otro ejemplito, algo similar, que podría ser, por ejemplo, esta ya no una viga, sino una columna, sino que le hemos cortado ahí, por ejemplo, una viga que está transmitiendo la solicitación aquí a una fundación, por ejemplo. Pero miren, en esta columna tenemos ahí los momentos, ¿no? Dos momentos. Es un ejemplito similar a este, solamente que acá los momentos están dibujados en el espacio, pero aparte tenemos una carga vertical, una carga P de compresión. Una vez que nosotros conocemos las direcciones o sentidos de esos momentos, ¿no? Y queremos saber en qué punto de esta fundación, por ejemplo, tenemos el máximo esfuerzo, podríamos decir que en este punto A se va a producir el máximo esfuerzo. ¿Por qué? Porque miren, el momento en Y y el momento en X va a comprimir el punto A, ¿no? Por eso pondremos negativo por el momento en Y, negativo por el momento en X, o al revés. Pero aparte también hay un negativo más porque va a ser comprimida por la carga P, porque la carga P está comprimiendo a toda la fundación. Y también, si analizamos este punto B, diríamos, aquí este punto B está siendo doblemente traccionada por los momentos, pero va a ser contrarrestada por negativo por esta carga P que está comprimiendo. Entonces el punto B tal vez no es el esfuerzo máximo, pero tal vez ahí tengamos el esfuerzo máximo de tracción. De esa misma manera, podríamos calcular los esfuerzos ahí en el punto 4 o tal vez en este punto 2. Pero nos va a interesar saber tal vez este esfuerzo máximo de compresión y este esfuerzo máximo de tracción para tomar en cuenta algunas consideraciones en el diseño. Veamos otro ejemplito, algo un poco más simple. Veamos nosotros esta viga con sección rectangular con esta sola carga vertical. Y si tenemos esa carga vertical, sabemos que se va a producir momento en la viga, ¿no? Se va a producir momento en la viga y su distribución de esfuerzos en un sistema en tres dimensiones, por ejemplo, sería su distribución de esfuerzos, donde la parte superior tendría esa dirección de los esfuerzos y esta otra dirección. Lo que nos va a interesar saber es, acá en la parte superior, ¿está siendo comprimida o está en tracción? ¿O esta parte inferior de acá, será que está en compresión o está en tracción? Eso podríamos definirlo a partir de que nosotros veamos el estado deformado de la viga. Es decir, estas líneas punteadas representan un estado deformado de la viga. Entonces sabemos que en la parte superior de la viga, las fibras superiores van a presentar, representan las deformaciones en esta seccioncita. La parte superior de esta viga, las fibras superiores de esa sección rectangular, van a sufrir un estado de deformación de acortamiento. Vamos a tener deformaciones de acortamiento, se va a cortar. Entonces, sabemos que se va a cortar porque va a haber compresión ahí, ¿no? Las fibras superiores se van a comprimir. Entonces, acá podríamos decir que va a ser un esfuerzo de compresión. Lo mismo las fibras inferiores van a sufrir un estado de deformación de alargamiento. ¿Por qué? Porque las fibras inferiores se están traccionando. Entonces, la parte inferior de la sección rectangular estaría sufriendo tracción. Esto a través de que nosotros estamos analizando un estado deformado de la viga.
Pero esto también lo podríamos saber que la parte superior está en compresión y la parte inferior está en tracción a partir de que nosotros podamos analizar o podamos conocer el sentido dirección del momento. Por ejemplo, miren, ese momento, ese sentido dirección del momento, nos está indicando que la parte superior, a partir de su eje de flexión X, la parte superior, la de color amarillo, está siendo comprimida y la parte inferior está siendo traccionada. Entonces, sabiendo dónde comprime y dónde tracciona, también podríamos definir qué esfuerzo está sufriendo en la parte superior, de compresión o de tracción, lo mismo acá, ¿no? De tracción o de compresión. Pero todo eso conociendo el sentido dirección del momento. En este caso, ese sería el sentido dirección del momento. Este momento también se lo puedes representar con un vector doble punta que le voy a explicar un poco mejor a continuación. Bueno, ¿cómo se calcula este esfuerzo normal por flexión? Acá, que sabemos que va a ser un esfuerzo de compresión, lo podríamos trabajar con esta expresión que no es nada más que el momento por el brazo dividido la inercia, ¿no? Que ya lo conocemos. Bueno, también si conoces el estado, conoces las deformaciones, también podrías trabajarlo con esta otra expresión. Veamos otro ejemplito un poco más particular. Veamos este, por ejemplo. Es una viga con sección circular y tenemos ahí unos ejes de referencia Y, vertical, X, horizontal y un eje Z. Vemos que tenemos ahí una fuerza vertical, horizontal y una fuerza 3 que está en la dirección del eje Z. Cuando presentamos estas fuerzas, sabemos que la fuerza 3 va a producir un esfuerzo normal de tracción, un esfuerzo normal uniforme, ¿no? Porque está traccionando a toda esta sección circular. Pero esa fuerza vertical y esta fuerza horizontal también van a producir esfuerzos normales, pero por flexión, porque van a producir momentos. Le va a afectar a la viga, entonces va a producir un esfuerzo normal por flexión. Uno respecto al eje de flexión X y otro respecto al eje de flexión Y. Este estaría produciendo la fuerza vertical y esta la fuerza horizontal, ¿no? La fuerza 2. Bien, pero a nosotros nos va a interesar, por ejemplo, en esta sección circular, que es esta, por ejemplo, ahí en ese punto A, nos va a interesar conocer cuál es el esfuerzo resultante en ese punto A. ¿Y cómo calculamos el esfuerzo resultante ahí en ese punto A? Pues simplemente sería la suma de estos tres esfuerzos, ¿no? Para conocer el esfuerzo normal resultante. Entonces solamente tendríamos que sumar. Y esta formulita también lo conocen como la fórmula para trabajar esfuerzos combinados. Entonces, el momento en X se puede calcular, la inercia en X se puede calcular también los bracitos. La idea está en cómo asignarle los signos, si va a ser más o si va a ser menos. Indudablemente, esta primera expresión, P sobre área, va a ser positiva, porque miren, esta fuerza 3 está traccionando a toda la viga, ¿no? Entonces va a ser más. Pero acá para estos esfuerzos, ¿cómo saber si va a ser más, menos o va a ser más, menos? Eso, como les decía, si nosotros llegaríamos a conocer el sentido o dirección de estos momentos, podríamos saber si va a ser más o si va a ser menos. Tal vez acá también podríamos analizar el estado deformado de la viga, pero tal vez más práctico sería realmente conocer los momentos, las direcciones de los momentos y asignarles los signos. Imaginemos que ese es el momento en X, producido por la fuerza 1, y el momento en Y, producido por la fuerza 2, en un cortecito cualquiera, ¿no? Imaginemos que ese corte está ahí, ¿ya? Pero imaginemos que estas son las direcciones de los momentos. Entonces, miren, en ese punto A, el momento en X respecto a su eje de flexión está comprimiendo el punto A. Y el momento en Y respecto a su eje de flexión está traccionando el punto A. Entonces, respecto al momento en X sería negativo y respecto al momento en Y sería positivo. Y de la carga P, positivo, ¿no? Como habíamos comentado. Y esa asignación de los signos lo ponemos acá y podríamos trabajar esta expresión para calcular el esfuerzo resultante normal en ese punto A. Estábamos viendo acá que tenemos las direcciones de los momentos, pero también tenemos ahí unos vectores doble punta. En realidad, este vector doble punta es equivalente a este momento en X, a este giro. Esto lo vamos a explicar ahora. Miren, ahí tenemos un momento en X. Este momento en X respecto a su eje de flexión X, ¿qué nos indica? Nos indica que esta parte inferior estaría siendo traccionada
y esa parte superior estaría siendo comprimida, ¿no? Porque ahí llega la flechita. Pero también, como te decía, le podemos representar con este vector doble punta. Entonces, si este vector doble punta lo ponemos en sentido o dirección de ese eje de flexión X y hacemos el siguiente ejercicio. Ponemos una, ponemos la, nuestra, nuestra mano derecha, el pulgar derecho, lo ponemos en, en dirección del eje de flexión y lo ponemos como una palma y al cerrarlo como un puño nos indica el mismo efecto de este giro. Miren, al cerrarlo como un puño, nos estaría indicando que esta parte de acá estaría siendo traccionada y esta parte de acá estaría siendo comprimida, ¿no? Cuando haces este ejercicio de cerrarlo como un puño, los deditos ahí como que te dicen que va a comprimir la parte superior y esta parte inferior estaría siendo traccionada. Entonces es equivalente trabajar con este vector doble punta o trabajar con este giro. Entonces, hemos podido notar de que conocer el sentido o dirección de los momentos es importante para calcular el esfuerzo resultante en un punto cualquiera de esta sección circular. En ese sentido, vamos a ver algunos métodos o formas, lo podemos llamar, para poder definir o indicar esas direcciones de los momentos. Entonces, veamos acá otro ejemplito, una viga simplemente apoyada con una carga distribuida en dirección X, ¿no? Ahí tenemos esos ejes de referencia. Entonces, la primera forma que habíamos visto es a través de que nosotros podamos analizar el estado deformado. Esta viga, una vez que se deforme, va a tener tal vez un poco este aspecto y habíamos comentado de que las fibras superiores se comprimen y las fibras inferiores se traccionan. Entonces, viendo eso, podríamos decir que el sentido o el giro del momento tendría que ser este, porque este momento nos indica lo mismo, ¿no? Que la parte superior, a partir de su eje de flexión, la parte superior está siendo comprimida y la parte inferior está siendo traccionada. Y la distribución de esfuerzos, bueno, sería eso, ¿no? De los esfuerzos normales por flexión. Pero esto no va a ser suficiente conocer este primer método, forma, si lo quieres llamar. Si tendríamos un ejercicio algo particular, por ejemplo, como este, observen que tenemos ahí una carga distribuida en un plano vertical y una carga distribuida en un cierto tramo en un plano horizontal. Y aparte también tenemos cargas puntuales, esta P de X en dirección X y esta P de Y. Entonces acá como que analizar tal vez el estado deformado, tal vez no sería tan práctico, ¿no? Entonces de esa manera es que vamos a trabajar esta segunda forma, que es a través de que nosotros podamos trabajar el análisis de las fuerzas internas. Entonces, miren, tenemos acá una viga con sección rectangular y una carga distribuida, por ejemplo, en el eje X, ¿no? Como habíamos comentado. Y queremos saber tal vez queremos saber en una sección, por ejemplo, acá, una distancia X, queremos saber en este punto, en esta sección, cuál es el sentido, dirección del momento. Entonces yo ahí voy a cortar y ahí tienen que estar presentes estas fuerzas internas que representan la cohesión de los átomos para que la viga esté en equilibrio, ¿verdad? Entonces, esas fuerzas internas tienen que estar presentes para que nuestra viga no falle, ¿no? Para que esté en equilibrio. Entonces, tú ahí dices, tenemos ahí la fuerza normal, perdón, la fuerza cortante y el momento. Tú, esos sentidos de la normal, de la cortante y del momento, podrías asumirte cualquier dirección. Pero sí, no va a ser, no va a ser tan relevante que te des una dirección en específico. Pero en este caso, yo, por ejemplo, a ver, voy a trabajar con el convenio de resistencia de materiales y voy a decir, este es mi normal, este es mi cortante y este es mi momento. Entonces, yo hago una sumatoria de momentos igual a cero y asumo que este giro va a ser positivo y hago ahí la sumatoria de momentos, los momentos que se van a producir respecto a este punto y todos están en función a X. Pero recuerden que el esfuerzo máximo, si tú quieres conocer el esfuerzo máximo, está en función al momento máximo. Bueno, también está en función a la inercia, ¿no ve? El momento de inercia. Pero en este caso nosotros asumiremos que el esfuerzo máximo lo vamos a trabajar en función al momento máximo. Pero también no olvidemos que está en función a la inercia.
en qué inercia estás analizando. Bien, pero la idea es conocer el momento máximo para calcular ese esfuerzo máximo. Entonces, en esta viga simplemente apoyada con esta carga distribuida, sabemos que a L medios es donde vamos a encontrar el momento máximo. Entonces, por eso es que yo acá en esta formulita que está en función a x, lo voy a reemplazar x igual a L medios para determinar el momento máximo, porque en función a ese momento máximo está el esfuerzo máximo, y de ahí voy a despejar el momento. Entonces, ahí trabajo algunas operaciones, y el momento nos dice que es un octavo QL cuadrado, que ya lo, tal vez ya lo podríamos haber esperado, ¿no? El momento máximo por una viga distribuida es un octavo QL cuadrado. A x igual L medios. Lo importante no es el valor, o sea, si bien necesitábamos conocer el valor, lo importante es el signo. Que nos sea dado positivo nos indica que este sentido o dirección del momento, la dirección de este momento que hemos asumido, es el correcto al darnos positivo. Entonces, al darme positivo me dice que este sentido o dirección del momento que hemos calculado sería el correcto. Se me está poniendo un poquito lento. Entonces, este sentido de dirección del momento es el correcto. Entonces, eso mismo podría dibujarlo ahí en mi sección, en x igual a L medios. O también lo podríamos representar con este vector doble punta, ¿no? Que es el que nos muestra el mismo efecto que ese giro. Como habíamos comentado entonces, si volvemos acá a este ejemplito, habíamos comentado que en función al momento máximo vamos a poder determinar este esfuerzo máximo. Pero en este ejemplito ver en particular, ¿en qué punto se estaría produciendo el momento máximo? ¿Será que estará acá a la mitad de estas cargas distribuidas? ¿O estará acá en esta mitad? ¿O estará donde están las cargas puntuales? Entonces, analizar las fuerzas internas en esos tres puntos tal vez no sería tan práctico. En ese sentido, vamos a trabajar esta tercera forma o este tercer método, tal vez si lo quieres ver así, donde nos va a interesar conocer el diagrama de momentos y aparte también darnos ejes de referencia. Eso va a ser importante para esta tercera forma o método. Ya tal vez podrían intuir un poco para qué nos va a servir eso. Entonces, el diagrama de momentos, en este caso esto es para la fuerza interna del momento, este diagrama de momentos nos indica la variación del momento, ¿no? La variación de la fuerza interna del momento. Entonces, nos indica la variación para diferentes pedacitos de infinitesimales, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, una vez que hacemos este diagrama de momentos, que tiene un comportamiento algo parabólico, sabemos que a x igual a L medios se va a presentar este momento máximo, que es el momento igual a un octavo QL cuadrado. Entonces, acá donde se da x igual a L medios, podríamos analizar las fuerzas internas, ¿no? Y de esa manera hacer las fuerzas internas y conocer también el sentido o dirección de ese momento. Pero una forma un poco más simple de ver esto podría ser de la siguiente forma. Como les decía, los ejes de referencia nos van a interesar, que tú te puedas proponer unos ejes de referencia, por ejemplo, X, Y Z, y tenemos que notar que este eje X y este eje Z van a formar un plano, ¿no? Van a formar un plano. Y ese eje de flexión, miren, que yo me he asumido, está saliendo fuera del plano. El eje Y, el eje de flexión, está saliendo fuera del plano. Entonces, la idea es la siguiente para esta tercera forma o este tercer método. Resulta que si el momento te da positivo, miren, el momento te da positivo, nosotros agarramos el vector doble punta y va a tener este vector doble punta el mismo sentido, dirección del eje de flexión positivo. Y a su vez también tal vez podríamos ahí poner este momento en Y, ¿no? Ese giro en Y que es equivalente. Y de esa manera podrías trabajar la dirección del momento. Damos otro ejemplito tal vez para que esté un poco más claro. Vamos a trabajar con este cepillito. Imaginemos que no hay esta carga distribuida. Tal vez con esto pueda estar un poco más claro. Que no hay esta carga distribuida, más bien hay una carga distribuida que está
que está en dirección de este eje X, del eje X positivo, ¿no? Tenemos ahí esta carga distribuida. Esto va así. Y esto lo llamaremos el QX. Entonces, su diagrama de momentos sería algo así. Solamente que este punto, imaginemos que esto no hay, ¿no? Este punto va a ser negativo 1/8 QL cuadrado. Y esto es negativo, ese diagrama de aumentos. Miren, mi eje de flexión va a ser este, el que yo me voy a dar, X, y este también va a ser el mismo, el eje Y positivo. Bien, entonces, una vez que yo conozco que esto es negativo para esa carga distribuida, yo voy a decir que el vector doble punta, como esto es negativo, el vector doble punta va a tener el sentido o dirección del eje de flexión negativo. Este Y es positivo, ese eje de flexión es positivo, pero al otro lado sabemos que es negativo. Entonces el vector doble punta va a tener el sentido o dirección del eje de flexión negativo, y ese sería el momento en Y. Y lo mismo, su giro sería al revés, ¿no? Podríamos representarlo también con su giro, ese giro que muestro ahí. Bueno, entonces, de esa manera, solamente conociendo el diagrama de momentos, podríamos dibujar el sentido o dirección del momento en Y. Pero en este caso, lo que les comentaba es importante trabajar sus ejes de referencia y en función a eso estamos trabajando las direcciones de los momentos. Y no se olviden que el diagrama de momentos es independiente de esos ejes de referencia, ¿ya? Es independiente de los ejes de referencia. Se me está poniendo un poco lento, qué macana. ¿Qué pasaría si ese eje de flexión no está saliendo fuera de ese planito? Imaginemos que que tenemos este caso. Imaginemos que dada las instrucciones de un ejercicio en particular, no sé, el eje de flexión está entrando dentro, ¿ya? Miren, aquí tenemos el eje X y aquí tenemos el eje de flexión que está entrando dentro del plano, ¿se dan cuenta? Y tenemos ahí esa carga distribuida, ¿no? El mismo caso. Entonces, el diagrama de momentos, miren, va a ser el mismo, porque el diagrama de momentos no depende de los ejes de referencia. Pero ¿cómo haríamos para definir este giro de este momento? Para definir ese giro de ese momento. Se está poniendo lento. Para definir este giro de este momento. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Decimos, trabajamos con la misma idea que la de hace un momento. ¿Qué diríamos nosotros? Decimos momento positivo, ¿no? Acá, este puntito nos dice momento positivo. Entonces, uno diría, como el momento nos da positivo, acá, en x igual a L medios, y sabemos que es 1/8 QL cuadrado, nosotros diríamos, bien, el vector doble punta tiene que tener el sentido y giro tiene que tener el mismo sentido, perdón, del eje de flexión positivo, porque el eje de flexión está entrando dentro, ¿no? Tendría que tener ese sentido. Pero debido a que el eje de flexión está entrando dentro, no vamos a decir que tiene que tener ese mismo sentido, sino que va a ser el contrario. Sino más bien es el contrario. Tiene que ser hacia el sentido contrario. Se está poniendo lento. Perdón. Va a ser el sentido contrario, sino más bien va a ser al revés. ¿Ya? Entonces, el análisis podríamos decirlo que cuando el eje de flexión está entrando dentro es lo inverso de lo anterior. Bueno, ahí me acuerdo que escribí algo hace tiempo, lo mismo que les acabo de explicar. Damos el ejemplo de hace un momento. O sea, imaginemos que esta carga distribuida no la tenemos. Vamos a ir con el cepillito. Imaginemos que vamos a borrar mejor que siempre. Imaginemos que esto no hay, no tenemos esa carga distribuida y tampoco no habría este diagrama de aumentos. Pero sí hay, les decía, esta carga distribuida hacia arriba. Así, de esta manera. Y sería un QX, ¿no? Y el diagrama de momentos sería tiene un comportamiento parabólico y sabemos que acá este diagrama de momentos es negativo y ahí vamos a tener menos 1/8 QL cuadrado, ¿no? 1/8 QL cuadrado. No nos olvidemos que los ejes de referencia nos dicen
hacia arriba positivo y el eje de flexión está entrando dentro, ¿no? Entonces, cómo trabajaríamos esto? Trabajaríamos con la misma idea que la de hace un momento. Uno diría, como es negativo, ¿no? Como es negativo, menos un octavo QL cuadrado. Entonces, el vector doble punta tiene que tener la dirección y sentido del eje de flexión negativo. Este Y es positivo, ¿no? Esto vamos a borrar. Esto vamos a borrar. Eso nada que ver, eso era para el otro caso. Y este eje de flexión, si este es positivo hacia este lado el eje de flexión es el negativo. Entonces, trabajando la misma idea, ¿no? Que la de ese momento. Como este momento es negativo, uno diría el sentido y dirección del vector doble punta tendría que tener la dirección del eje de flexión negativo, ¿no? Así, de esta manera. Y su giro tal vez uno diría que es así, tal vez, ¿no? Que es de esa manera. Pero no, no es así, ¿no? Como el eje de flexión está entrando dentro de ese plano, el análisis es al revés. Uno diría que el vector doble punta tiene que tener la dirección del eje negativo, pero como el eje de flexión está entrando dentro del plano, el análisis es al revés. O sea que esto, uno diría que es así, pero si no más bien va en esta dirección, el vector doble punta. Y ahí podríamos incorporar su giro, que viene siendo esto, ¿no? El momento Y. Bueno, entonces, esta es una forma, tal vez no tan teórica, pero es una forma que tal vez nos podríamos tal vez mecanizar, que no es tan complicado. Es una forma de verlo más sencillo, ya para trabajar las direcciones de estos momentos. Bien, entonces resulta muy fácil cuando tenemos el eje de flexión saliendo del plano. Entonces tú podrías darte el eje de flexión saliendo y el análisis es ese, ¿no? Si es positivo, el vector doble punta va a tener la dirección y sentido del eje de flexión positivo. Pero si se da un caso particular, un ejercicio particular, si te dan como instrucción de que el eje de flexión esté entrando, entonces el análisis es el inverso. Bueno, espero que me haya dejado entender. Tal vez esto podríamos explicarlo un poquito mejor haciendo un ejemplo de este, un ejemplo de este, ¿no? De esta naturaleza, un ejemplo algo así. Entonces, si te gustó, si te pude ayudar, si lo llegaste a entender, espero que me puedas ayudar con un me gusta. Y si te gustaría, tal vez que podamos resolver un ejercicio eh, con esta apariencia, tal vez, me lo puedas comentar en los comentarios, lo puedas comentar en los comentarios, ¿no? Para que podamos hacer un ejercicio con esta apariencia, tal vez. Bueno, eso sería todo. Espero que no haya sido tan largo y hasta la próxima.